Hola, mi nombre es Sandra Evelyn Huerta Soriano. Espero que se encuentren muy bien y que cada uno de sus proyectos se vaya concretando. Bueno, pues bien, el día de hoy les quiero compartir el tema características del género lírico mexicano. Acompáñenme para continuar con el tema. Bueno, pues en primer lugar, revisemos qué es el género lírico tradicional mexicano. Es un género en el cual cada una de las producciones de texto son creadas por autores desconocidos y que han sobrevivido a lo largo del tiempo gracias a que se transmiten de generación en generación. Un hecho característico de ello es precisamente los temas que desarrollan, a menudo elementos históricos de las diferentes etapas de la historia de México. En algunos casos podemos encontrar producciones un poco satíricas, humor negro, ácidas, o que tienen que ver precisamente con una crítica a la política de aquel momento. Encontramos algunas de sus características, por ejemplo, son tradicionales, a menudo reúnen sentimientos o bien percepciones sociales en las cuales, pues bueno, encontramos una idea meramente relacionada, ¿verdad?, con aspectos de la vida cotidiana, de la vida política, de la vida económica de la nación. Incluso pueden ser dotadas precisamente de aspectos muy específicos de un área geográfica. Son intergeneracionales porque se transmiten de generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a padres, y vaya, se van precisamente nutriendo conforme esta comunicación se va extendiendo. Encontramos también que se transmiten de forma oral, ya que a menudo, pues vaya, las producciones originales se perdieron con el tiempo. No se tienen el registro, ¿no?, de los escritos hechos por los autores. Sin embargo, precisamente con esta capacidad verbal de irse difundiendo a lo largo de las comunidades, es que se han preservado. Pero en realidad no hay a menudo un texto, ¿no?, original que esté preservado en cuanto a su origen. Bueno, pues son breves, tienen vaya, la habilidad, esta una afortunada característica o rasgo de ser breves y nos permiten aprender de manera muy sencilla de pronto las composiciones, porque no son tan extensas. Entonces, bueno, eso es bastante bueno. Son anónimas, pocas veces se puede retomar a los autores que han hecho de estas producciones de texto pues un agasajo. Lamentablemente se tienen muy pocos registros, la gran mayoría pues son anónimos. Encontramos también algunas variantes, es decir, a veces no son meramente las originales y se han modificado a lo largo del tiempo, de acuerdo al área geográfica, de acuerdo a las comunidades, así que a menudo no son los mismos, se van modificando. Entonces, bueno, esa es una situación o un rasgo que lejos yo creo de ser un obstáculo, también nos genera esa riqueza cultural donde diferentes puntos de la geografía, de las comunidades, pues van tal cual dándole su propio toque al texto. Bueno, pues vamos a comenzar con el primer ejemplo de precisamente un texto que pertenece al género lírico tradicional mexicano. Encontramos las tradicionales calaveras literarias, que son textos más o menos breves, escritos en verso, y a menudo lo que tiene como característica principal es precisamente utilizar a la muerte como un referente para generar un verso que puede resultar cómico. En realidad se acostumbran particularmente el 2 de noviembre en México. Las calaveras literarias pueden entenderse desde diferentes ángulos, desde aspectos políticos, económicos, de educación. Se pueden crear calaveras literarias pues a los familiares, amistades, como una manera de preservar una tradición y en este caso pues escrita. No señala que a menudo, bueno, guardan ciertos rasgos de la poesía, como la rima, la métrica, los párrafos, y en ellos, bueno, podemos encontrar algunos temas muy interesantes. Por ejemplo, yo les comparto aquí algunos versos de manera muy breve
y a grandes rasgos pues encontramos precisamente un tema muy particular que es la escuela, ¿no? Y además tenemos algunos conceptos relacionados precisamente a la muerte. Precisamente este personaje es un protagonista en cada uno de estos textos. Muy bien, pues pasemos a la siguiente, que son las adivinanzas. Si bien es cierto, las adivinanzas no se crearon meramente en México, sí son expresiones que nos dan cuenta de algunos aspectos culturales de la nación. De hecho, estos acertijos están escritos en verso y precisamente la finalidad es que las personas que están escuchando la adivinanza pues puedan dar cuenta de una respuesta. Sin embargo, insisto, bueno, pues no son propiamente originarias de México, pero sí dan cuenta de una realidad en gran medida, bueno, pues nos están dando este entretenimiento, este pasatiempo y en algunas ocasiones hasta algunas circunstancias meramente culturales del sitio. Por ejemplo, aquí hay dos adivinanzas y que, bueno, vaya, ese verso tiene que ver precisamente con elementos muy comunes en la comunidad, como por ejemplo un despertador y una mesa, ¿no? Entonces podemos visualizar cómo es que están desarrolladas cada una de ellas. Pasemos a la siguiente, que son las coplas. Bueno, las coplas también son composiciones poéticas de 4 versos a menudo. Y si bien es cierto, tienen la finalidad de ser cantadas, ¿no? Precisamente con voz humana, con rasgos o ritmos musicales. También es cierto que a veces solamente pueden ser leídas y también resultan bastante cómicas. Por lo general, la intención es precisamente hacer una crítica social, una crítica política, o vaya a divertirnos, ¿no? Propiamente. La palabra copla viene de la palabra cópula, que se refiere a enlazar. Entonces, la idea es enlazar precisamente diferentes estrofas para crear una composición poética con bastantes detalles, en ese sentido, pues cómicos o graciosos. Aquí les comparto dos coplas en las cuales ustedes pueden dimensionar algunos de esos rasgos o esas características. Debo comentarles también que algunas coplas pueden llevar palabras antisonantes y vaya, pues a menudo esto genera esa picardía, ¿no? Que puede ser característico de ciertos lugares. No todas las coplas son así, por supuesto. Sin embargo, podemos encontrar algunas de ellas. Pasemos a los corridos. Bueno, pues el corrido es una narrativa utilizada particularmente pues para compartir noticias, para compartir sucesos, hechos históricos en una época en la que era muy difícil acceder a esta información, ¿no? Entonces los corridos tuvieron una función no solamente de diversión o entretenimiento, sino también informativa. Es cierto, había corridos que tenían una tendencia muy marcada hacia el apoyo a ciertos personajes históricos y dejaban de lado a otros, ¿no? Es decir, de pronto el autor podía sentirse meramente influenciado o sentir cierta simpatía por algún grupo y a cierto grupo social le creaba un corrido que de pronto pues tenía hasta información pues falsa o exagerada, ¿no? Sin embargo, en general, tenía datos históricos más o menos precisos y nos podían dar cuenta de una situación en algún punto del país. No señala que fueron muy populares en el siglo XIX, prácticamente a finales, y principios del XX, pues ni se diga. A principios del XX encontramos corridos particularmente de la Revolución Mexicana que nos dan cuenta de algunos aspectos de su historia. Aquí les dejo, bueno, uno muy popular que es el de la Adelita, y podemos visualizar precisamente esos rasgos que a menudo el corrido tiene y que nos deja precisamente información relevante de algún suceso histórico. Refranes. Bueno, pues los refranes son una composición tradicional que dan cuenta de un consejo, de una enseñanza. Debo decir que algunos de esos refranes, bueno, pues ya un poco en desuso, también dan cuenta de aspectos sociales de ciertas épocas. Podemos encontrar refranes muy machistas,
refranes misóginos, refranes que dejan en ridículo a ciertos grupos sociales y que pues ya prácticamente son, pues vaya, ¿no? Reflejo de ciertos momentos de la historia y que hoy por hoy podrían quedar prácticamente en desuso. Por otro lado, encontramos refranes, y yo creo que bastante ad hoc a la época en la que vivimos y que nos dejan enseñanzas verdaderamente interesantes. Es de esta sabiduría popular de la que precisamente nos vamos un poco empapando y conociendo, ¿no? Estos valores, estos principios éticos que generación tras generación se van transmitiendo. Aquí encontramos dos particularmente que tienen que ver con el trabajo, ¿no? Con la importancia del trabajo en la vejez, con la importancia del trabajo y hacer bien las cosas desde el principio. Y precisamente a través de un verso sencillo, nos dan cuenta de esta sabiduría popular. Muy bien, pues ya solo me queda compartirles algunas fuentes de consulta. Bueno, yo les quiero compartir precisamente el libro de Corrido por la Revolución del escritor José Luis Trueba Lara, quien hace a través precisamente de diferentes corridos de la Revolución Mexicana, pues vaya, va detallando poco a poquito ese periodo histórico tan sangriento que se dio a principios del siglo XX y lo hace a través de corridos, algunos de ellos con su autor bastante bien identificado y algunos otros con el anonimato, se ha perdido en el tiempo. Nos habla de unas hojas volantes que se vendían en aquella época a unos cuantos centavos y en esas hojas volantes podíamos encontrar precisamente esos corridos que nos daban cuenta de un suceso histórico o de una noticia de aquella época. Esos corridos, insisto, a menudo algunos más tendenciosos que otros, pero en general con datos relevantes de la ocasión. También les quiero compartir el libro denominado Refranes y aforismos mexicanos, Refranes y aforismos mexicanos de Guadalupe Apendini. Es pues tal cual, refranes de la A a la Z, que nos hablan precisamente de esos chispazos, de esos reflejos culturales de ciertas épocas en las cuales los refranes eran parte importante de la educación, del ambiente, de la educación informal que vivíamos día con día. Hoy por hoy, algunos, insisto, pues ya en desuso, sin embargo, en general, bastante bien desarrollados en el libro, incluso nos ofrecen explicaciones a esos refranes que a menudo, bueno, de pronto a lo mejor no sabemos bien a bien por dónde. Bueno, Guadalupe Apendini en su libro nos da un acercamiento al significado de esos refranes. Bueno, pues espero que el tema sea de su agrado, les sea de utilidad. De mi parte eso es todo. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y bueno, pues que les vaya muy bien. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye.